Yo no soy de los que se asustan fácilmente. 20 años como guardabosques en los montes de Soria me habían enseñado a leer los sonidos de la noche como otros leen el periódico, con calma, con método, sin sobresaltos. Pero aquella madrugada, a las 4:17, escuché algo en mi puerta que me convirtió en un niño en un segundo. No era un golpe, no era un toque, era un rasguño, largo, lento, con una presión que solo algo muy grande puede ejercer. 3 pasadas, una pausa, luego otras 3, como si la criatura al otro lado de la puerta estuviera contando, como si supiera que yo escuchaba y quisiera que yo lo supiera también. Lo que nunca le había contado a nadie, ni a mi mujer ni a mis compañeros, era que aquello no era la primera vez. 6 meses antes, mi predecesor en el puesto, un guardabosques con 25 años de experiencia llamado Aurelio Montero, había abandonado su guardia en pleno invierno, sin carta, sin explicación. Sus botas seguían junto a la puerta, su café a medio terminar. Aurelio nunca fue encontrado. En el momento en que el rasguño se detuvo, escuché algo que me heló la sangre, una respiración. No el jadeo de un perro ni el resoplido de un jabalí. Algo intermedio, pero más consciente, más acompasado, como alguien que controla su aliento, como alguien que espera. Me levanté de la silla, agarré la linterna y, haciendo algo que no sé cómo explicar del todo, abrí la puerta. Y lo que vi en el haz estrecho de mi lámpara, o más bien lo que no vi mientras las huellas en la nieve probaban que algo había estado allí, es lo que desde entonces no me ha dejado dormir ninguna noche en paz. Lo que vas a escuchar hoy no es el relato de un lobo, un oso, ni ningún animal que puedas buscar en un libro de campo. Es la historia de algo que cruza los límites entre lo que conocemos y lo que nos negamos a entender. Es la historia de Aurelio Montero, que desapareció sin dejar rastro, de mis propias 3 noches de miedo y revelación, y de un secreto que los montes de Soria llevan guardando desde hace generaciones para quienes son lo bastante valientes para mirar, pero no lo bastante sabios para huir. En 7 capítulos voy a llevarte a través de cada hora de aquella noche, de las huellas que encontré en la nieve, de los testimonios de personas que conocen estos montes como yo, y que todas, tarde o temprano, dieron la misma advertencia. Lo que camina ahí fuera es más antiguo que nuestros nombres para nombrarlo. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale like a este vídeo y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad y qué país me estás viendo. Tu presencia aquí significa más de lo que crees. Y ahora sí, enciende las luces, porque esta historia merece toda tu atención. Tenía 42 años cuando acepté el puesto de guardabosques principal en un punto remoto de los montes de Soria, una extensión de tierra tan vasta que puedes caminar 3 días sin cruzarte con nadie. Mi predecesor, Aurelio Montero, había abandonado el puesto abruptamente en enero. La razón oficial que me dio la administración fue circunstancias personales, que es la forma que tienen los burócratas de decir que ellos tampoco saben qué pasó. Acepté el puesto porque mi matrimonio había terminado. Mi apartamento en Zaragoza era demasiado pequeño para tanto silencio, y siempre había creído que el monte es el entorno más honesto que puede habitar un hombre. Los árboles no mienten, los animales no fingen. La naturaleza no tiene agenda más allá de sobrevivir, y esa es una agenda que yo podía respetar. El refugio era pequeño, pero estaba bien equipado. Una estufa de leña, una emisora de radio, mapas de la zona, una despensa para 2 semanas. Fuera, un claro de 20 metros de diámetro rodeado de pinos y robles centenarios, y más allá, el monte que se extendía hasta el horizonte. En invierno, sin hojas, podías ver muy lejos entre los troncos desnudos, demasiado lejos a veces.
porque lo que veías entre los árboles o creías ver no siempre era lo que realmente estaba ahí. Las primeras semanas transcurrieron en calma. Hacía mis rondas, registraba la fauna, mantenía los senderos. El único hallazgo extraño fue una serie de arañazos profundos en la corteza de un roble antiguo, a 1,5 metros del suelo, demasiado alto para un corzo, demasiado ordenado para un daño accidental. 3 líneas paralelas, repetidas. Como si algo quisiera dejar constancia de su presencia sin ser visto. Fotografié las marcas y las envié al Instituto de Investigación Natural en Madrid. La respuesta que recibí 3 semanas después era cuidadosamente neutral. Origen desconocido. Posiblemente mamífero de gran tamaño. Se recomienda seguimiento. Leí esa frase 3 veces. Se recomienda seguimiento. En lenguaje científico eso significa, nosotros tampoco lo sabemos y eso nos preocupa. Aquella noche, por primera vez, puse el cerrojo en la puerta del refugio, algo que Aurelio Montero, según su cuaderno de bitácora, nunca había hecho. Hasta su última noche. En el cajón inferior del escritorio encontré algo que la administración había olvidado recoger, el cuaderno personal de Aurelio Montero, no el registro oficial. Ese había sido retirado y archivado. Era una pequeña libreta de cuero negro, cerrada con una goma, llena de la letra pequeña y torcida de un hombre que pensaba más de lo que hablaba. Las primeras páginas eran rutinarias, recuentos de fauna, condiciones meteorológicas, mantenimiento de senderos. Pero a partir de noviembre el tono cambió. Aurelio escribía: sonidos nocturnos que no sé identificar. No es un lobo. Aquí no tenemos lobos. ¿O sí? Llamé al compañero de Almazán. Se rió, pero su risa duró demasiado poco. 2 semanas después, las marcas han vuelto. Ahora también en la puerta del refugio. 3 pasadas, siempre 3. He hecho fotos, pero la cámara no las ha captado bien. La imagen sale borrosa en ese punto, como si el objetivo no pudiera enfocar algo que no está del todo aquí. Diciembre. He buscado el cuaderno de mi predecesor en el archivo, Tomás Ibáñez, guardabosques de 1988 a 1995. Describe lo mismo: 3 arañazos, sonidos nocturnos, algo que rodea la puerta sin entrar jamás. Tomás dejó el puesto en marzo de 1995, oficialmente prejubilación anticipada. Su hija me dijo después que desde entonces nunca durmió sin luz encendida. Y luego, la última entrada del cuaderno de Aurelio, fechada la noche anterior a su desaparición, escrita con una letra que apenas reconocía como suya, grande y temblorosa. Esta noche ha estado en la puerta. No la he abierto, pero miré por la rendija. Dios mío, miré por la rendija. Hay cosas que un hombre no debería ver. Mañana me voy. Lo dejo todo. Si alguien lee esto, crea al guardabosques que venga después y no abra nunca la puerta. Leí esa última frase 4 veces. Dejé el cuaderno sobre la mesa y miré la puerta del refugio. Esa puerta que aquella misma mañana yo había abierto sin pensarlo para empezar el día. La puerta que ahora, me daba cuenta, tenía 3 arañazos frescos en la madera. Llegados esta noche, llamé a la oficina regional y pedí un compañero para las próximas noches. La respuesta fue amable, pero definitiva. Recortes, falta de personal, tendría que arreglarme solo el primer mes. Me preguntaron si me sentía inseguro. Dije que no, porque esa es la única respuesta que puede dar un guardabosques si no quiere perder su puesto. Esa primera noche comprobé todas las ventanas, eché el cerrojo y me senté al escritorio con el cuaderno de Aurelio, un termo de café y la radio de fondo. No por la música, sino por el sonido de voces humanas. Temperatura exterior, 8 bajo cero. Habían anunciado nieve para la madrugada. A medianoche empezó a nevar.
copos lentos y espesos que silenciaban el mundo. En la nieve lo sabía, las huellas quedarían impresas. Todo lo que anduviera esta noche dejaría su firma en el blanco. Eso me dio una extraña sensación de control. Ilusoria, como entendería después, pero reconfortante en el momento. A las 2 de la madrugada escuché por primera vez el sonido. No en la puerta, todavía no. En el lateral del refugio, junto a la esquina donde la pared y el tejado se encuentran. Un crujido rítmico, como si algo desplazara su peso, como si algo grande y pesado se colocara en posición. Agarré la linterna, fui hacia la ventana y corrí el visillo 1 centímetro. La nieve iluminaba todo con ese resplandor pálido que hace tan irreales las noches de invierno. Vi el claro, el límite del bosque, la primera fila de pinos, y en el suelo, junto a la esquina del refugio, una huella en la nieve. Una sola, grande. Más grande que mi mano abierta con los dedos extendidos. 5 dedos, pero la forma no correspondía a ningún animal que yo conociera. Demasiado larga, demasiado estrecha, casi humana, pero equivocada. Corrí el visillo, bebí el café y esperé a las 4:17, ese momento en que algo comenzó a rasgar mi puerta y todo cambió. 3 pasadas. Una pausa de unos 5 segundos. Luego otras 3. El sonido no era fuerte. Eso era lo más desconcertante. Era suave, casi delicado, como alguien que intenta despertar sin asustar. Pero la presión detrás era enorme. Podía ver la madera moverse con cada pasada, la puerta que cedía una fracción como si estuviera considerando rendirse. Agarré la emisora de radio. Mis manos temblaron por primera vez en años. Pulsé el botón de transmisión y escuché mi propia voz, demasiado aguda, demasiado rápida, comunicando una emergencia. 2 minutos después, la respuesta de la central. ¿Cuál es la naturaleza del incidente? Dije, animal desconocido en la entrada del refugio. Un silencio. Luego, mantenga la puerta cerrada. Enviamos a alguien al amanecer. Al amanecer. Quedaban 2 horas y 43 minutos hasta que saliera el sol. El rasguño continuaba. 12 pasadas ya, siempre en grupos de 3, siempre con esa pausa breve entre ellas. Y luego, la respiración. Pesada, controlada, de algo grande que tiene paciencia. Algo que sabe que la puerta siempre acaba abriéndose. Cogí el hacha que estaba junto a la estufa, cogí la linterna e hice algo que Aurelio Montero no había hecho, que Tomás Ibáñez no había hecho, que ningún guardabosques anterior había hecho. Abrí la puerta. No del todo. Apenas 20 centímetros. Suficiente para asomar la linterna. Suficiente para ver. El claro estaba vacío. La nieve intacta, excepto por esa serie de huellas que llegaban hasta la puerta y se detenían en el umbral. Nada se alejaba, nada había retrocedido, como si la criatura hubiera parado, se hubiera quedado inmóvil y luego simplemente hubiera dejado de existir. Pero el calor que sentí desde la oscuridad, un calor húmedo y animal, como el aliento de algo muy grande, ese seguía ahí. A centímetros de mi cara, invisible, presente. Con las primeras luces del día salí con la cámara y una cinta métrica. Mi compañero tardaba aún 1 hora. No podía esperar. Las huellas en la nieve desaparecerían con el sol y necesitaba saber. Encontré 8 huellas en total, en línea desde el borde del bosque hasta la puerta. Medí la más grande, 23 centímetros de largo, 14 de ancho, 5 almohadillas, pero el dedo central era casi el doble de largo que los laterales. Una proporción que no corresponde a ningún mamífero de la fauna española. La profundidad de la huella indicaba un peso de al menos 200 kilos, quizás más. Pero lo más inquietante era esto, la zancada.
La distancia entre huellas era de 117 centímetros, un paso que solo es posible para algo con patas de al menos 80 centímetros de longitud. Yo mido 1,80 m. Mi zancada es de 65 centímetros caminando normal, 90 si me apresuro. Lo que había dejado estas huellas caminaba despacio, con propósito, con una zancada mayor que la mía. En el borde del bosque encontré de dónde venía, un sendero de ramas rotas y musgo aplastado que se adentraba profundamente entre los árboles. Lo seguí con la cámara, foto a foto. Después de 200 metros, el rastro se detenía junto a una encina antigua con el tronco hueco. Una apertura tan grande que un adulto podría estar de pie dentro. En el interior, calor. Un calor casi corporal, residual. Y en la corteza interior, 3 arañazos. Siempre 3. Escuché el coche de mi compañero en el camino de tierra. Volví. Le conté lo que había encontrado. Miró las fotos, midió las huellas él mismo. Después dijo algo que no esperaba. ¿Sabes cómo llamaban a esto los guardabosques de aquí antes? Negué con la cabeza. Respondió, el guardián, desde el siglo XVIII. Siempre la misma descripción, siempre los mismos 3 arañazos. En el archivo del Ayuntamiento de Soria encontré la primera mención escrita en un informe de un guarda rural de 1741. En las horas nocturnas ha vuelto a comunicar el pastor Rodrigo Abad que una bestia de tamaño extraordinario ha rondado su aprisco. El animal no atacó, solo rascó la puerta 3 veces. Luego desapareció. El pastor estaba lívido del susto, pero no presentaba daño físico alguno. 5 menciones similares en el siglo XIX. 8 en el XX, 3 de ellas en el ámbito de la guardabosquería. En todos los casos, 3 arañazos, ningún ataque, ninguna víctima. Solo aquel caso de 1961, un guardabosques que abrió la puerta y cuya declaración fue archivada bajo perturbación mental por servicio en condiciones climáticas extremas. Lo que dijo haber visto no consta en el expediente, pero su firma al pie de la declaración es un garabato ininteligible y tembloroso. Mi compañero Fermín conocía las historias por su propio abuelo, también guardabosques, también en Soria. Mi abuelo decía siempre, no es un animal y no es un hombre, es algo que estaba aquí antes que los dos y vigila algo. Le pregunté qué. Fermín se encogió de hombros. Eso nunca lo decía, o no lo sabía, o pensaba que era más peligroso saberlo que ignorarlo. Aquella tarde fuimos a ver a la hermana de Aurelio Montero, el único familiar cercano que vivía en la zona. Abrió la puerta, nos miró, y antes de que yo dijera nada, viene por el puesto de la sierra. Asentí. Suspiró. Nos hizo pasar y nos contó lo que Aurelio había visto por la rendija de la puerta. No voy a decirles lo que ella nos contó. No porque quiera ocultárselo, sino porque hay palabras que, una vez pronunciadas, no pueden retirarse. Lo que sí les digo, esa noche no dormí. Y Fermín, a la mañana siguiente, presentó su renuncia. Con educación, con profesionalidad, sin dar explicaciones. Sus botas las dejó junto a la puerta. Me quedé. Eso es lo primero que la gente no entiende cuando cuento esta historia. ¿Por qué me quedé? Lo he pensado mucho. Y la respuesta más honesta es esta. Porque comprendí que el guardián, como lo llamaban, nunca había atacado a nadie. 300 años de testimonios y ni una sola herida, ni una sola víctima. Solo personas demasiado asustadas por lo que veían, que huían. Y yo estaba cansado de huir. Había dejado mi matrimonio, había dejado Zaragoza, había dejado una vida que no me cabía bien. Quería quedarme en un sitio por una vez. En la tercera noche, una noche clara, con luna llena y sin nieve, me senté junto a la ventana y esperé. A las 4:15 comenzaron los rasguños. 3 pasadas. Una pausa. 3 pasadas. Respiré hondo.
Me levanté, fui hacia la puerta y la abrí del todo. No apenas entreabierta, del todo. Lo que vi, voy a describirlo lo mejor que el lenguaje humano me permite, una silueta en el límite de la luz de la farola exterior. Grande, más grande que un hombre, menos de lo que había temido. Oscura, pero no negra. Los ojos, y esto es lo que más me persigue, los ojos no brillaban como brillan los ojos de los animales en la luz, absorbían la luz, como dos espejos oscuros que lo engullían todo sin devolver nada. Nos miramos, quizás 10 segundos, quizás 1 minuto. El tiempo funciona de otra manera en esos momentos, y luego, despacio, sin prisa, con la dignidad de algo que es más antiguo que los árboles que nos rodeaban, se dio la vuelta y se adentró en el monte. Sin ruido, sin ramas rotas, solo el claro iluminado por la luna recuperando poco a poco su silencio. Cerré la puerta, me senté y comprendí, con una claridad que me cuesta describir, que el guardián no había venido a amenazarme, había venido a evaluarme. Y al parecer había pasado la prueba, no por ser valiente, sino por haberme quedado. Llevo ya 4 años en ese puesto en los montes de Soria. Los rasguños no han vuelto, al menos no en mi puerta. Pero a veces, cuando hago las rondas nocturnas, los escucho a lo lejos. 3 pasadas contra un árbol, una sola vez, rápidas, y luego silencio. Como si el guardián confirmara su presencia, marcara su territorio, hiciera su ronda igual que yo. Aurelio Montero nunca fue encontrado. Su cuaderno lo guardo en el cajón de arriba del escritorio, ese lugar donde no lo había escondido, pero sí lo había dejado, como un mensaje para quien llegara después. He añadido una nota propia en la última página. El guardián no me hizo daño, pero entiendo por qué hace huir a la gente. Nos enfrenta al hecho de que este monte no es nuestro, que somos huéspedes aquí, y que algunos guardianes son más antiguos que nuestras leyes, nuestros mapas, nuestros nombres para las cosas. Hoy sé esto: lo más peligroso en la naturaleza no es el animal que te ataca. Lo más peligroso es el animal que te hace entender lo pequeño que eres y luego se va tranquilamente dejándote con ese conocimiento, porque de un ataque te recuperas, pero de esa verdad no te recuperas nunca del todo. Y quizás por eso el guardián lleva 300 años rascando nuestras puertas, no para entrar, sino para asegurarse de que sepamos que él está fuera. ¿Has escuchado o visto alguna vez algo en la noche que no puedas explicar? Escríbelo abajo. Cuéntame desde qué ciudad y qué país me estás viendo. Suscríbete, dale like y comparte esto con alguien que esta noche no vaya a dormir tan bien.